El campo eléctrico. En forma general, el campo eléctrico se define como una región en el espacio donde se manifiesta la acción de una carga eléctrica. En este módulo tendrás la oportunidad de desarrollar un laboratorio de simulación donde se puede estudiar y analizar el campo eléctrico para cargas puntuales. Campo eléctrico para una carga puntual. Para iniciar el estudio del campo eléctrico es necesario recordar la ley de Coulomb para cargas puntuales, donde F es igual a una fuerza mutua que se ejerce entre una carga Q1 y una carga Q2, siendo la magnitud igual a una constante K multiplicada por Q1 por Q2 entre la distancia R que la separa elevada al cuadrado, siendo la fuerza un vector, es decir, que tiene magnitud y dirección. El campo eléctrico se define como fuerza por unidad de carga, por lo cual se requiere una carga que es la que produce el campo eléctrico a una distancia radial r, donde se coloca una carga de prueba ficticia con valor igual a un coulomb. Como la definición de fuerza en función de la magnitud es igual a K por Q multiplicada por Q minúscula entre Q minúscula, que es igual a un coulomb, entonces el resultado de la magnitud del campo eléctrico es igual a esa constante K multiplicada por el valor de Q, quien produce el campo eléctrico a una distancia radial r en el espacio entre dicho valor de r elevado al cuadrado, y ese campo eléctrico es radial, lo que significa que para una carga positiva, analizándola con respecto a la carga de prueba de un coulomb positiva, las líneas de campo eléctrico serán radiales saliendo de la carga positiva. Por el contrario, para una carga negativa, siendo la carga de prueba de un coulomb positivo, entonces las líneas de campo eléctrico irán hacia adentro de la carga negativa. O sea, para cargas positivas, las líneas de campo eléctrico salen de la carga, y para cargas negativas, las líneas de campo eléctrico van hacia adentro de la carga. Para estudiar y analizar el campo eléctrico, estaremos haciendo en este módulo varias simulaciones a fin de afianzar los conceptos de campo eléctrico. A través del siguiente simulador podemos estudiar el campo eléctrico para diferentes tipos de carga. Por ejemplo, tenemos una carga positiva de 1 nanocoulomb, lo que es igual a 1 por 10 a la menos 9 coulombs aproximadamente. Tenemos también una carga de prueba negativa de menos 1 nanocoulomb, es decir, menos 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Podemos ver las diferencias entre las cargas positivas y la dirección del campo eléctrico. Por ejemplo, para esta carga positiva las líneas fluyen hacia afuera y
Para la carga negativa, las líneas vectoriales fluyen en dirección radial hacia la carga. Con estos valores podemos medir, por ejemplo, el campo eléctrico alrededor de una carga puntual de 1 nanocoulombs. Lo podemos hacer con una cinta métrica, por ejemplo, que nos registra el valor o la distancia de esa carga hacia un punto del espacio, digamos cercano a los 200 centímetros, lo que es un aproximado de 200.4 centímetros. Allí ubicamos un sensor para medir su campo eléctrico. Colocamos acá en valor y nos va a dar que a 0.2 grados o a 0.0 grados a 200.4 centímetros el valor del campo eléctrico es de 2.24 voltios por metro, lo que es igual a 2.24 newton sobre coulombs. Con el medidor de voltaje podemos colocarlo en diferentes puntos y trazar líneas radiales a la carga. Es decir, que a 200 centímetros aproximadamente vamos a tener un valor de 4.4 voltios y 2.24 voltios por metros. Podemos colocarlo a una distancia de tal vez 100 centímetros aproximado y nos va a dar un valor de 9.8 voltios. Podemos medir la distancia radial a ese punto, lo que nos da un valor cercano a los 100 centímetros, es decir, casi que 1 metro. Tenemos entonces 9 voltios. Si evaluamos con el sensor de voltaje o el sensor de campo eléctrico, tenemos un campo eléctrico de 8.73 voltios por metro, y en el otro extremo a 180 grados debemos tener un valor similar. Igual en forma radial, para unos 90 grados vamos a tener un valor aproximado de 8.73 voltios por metro. Igual a unos 45 grados también vamos a tener un valor cercano a los 8.8 voltios por metro. Sería a 45 grados 8.85 voltios por metro. Es decir, que para diferentes puntos radiales el sensor va a marcar valores muy cercanos, lo que contribuye a acercar la teoría con la simulación, en este caso práctica. Alrededor de 8.8 en diferentes puntos radiales, el campo eléctrico, lo mismo que el voltaje, deben ser iguales.
Es decir, que en puntos radiales tenemos puntos equipotenciales de voltaje e igual valores de campo eléctrico. De esta forma podemos, a través de este simulador, analizar diferentes tipos de carga y las acciones de los campos eléctricos. Estudiemos el siguiente problema de campo eléctrico utilizando el método de superposición utilizado en las fuerzas electrostáticas. Dado el siguiente sistema de dos cargas puntuales, Q1, 10 microcoulombs, y Q2, 2 microcoulombs, que se encuentran en el vacío, ubicadas a través de las coordenadas XY en el plano cartesiano, donde las distancias se dan en centímetros, calcule el campo eléctrico total E que ejercen las cargas Q1 y Q2 en el punto 3, 2,0. En primer lugar, analicemos cómo son las fuerzas que ejerce Q1 sobre la supuesta carga puntual de 1 coulomb que se requiere para la acción del campo eléctrico en el punto 3. Como aquí la carga es positiva y acá también la carga debe ser positiva, tenemos fuerza de repulsión. Así que el campo E13 va en la dirección positiva. Con la carga Q2 positiva y la supuesta carga puntual de 1 coulomb positiva en el punto 3 donde se ejerce el campo eléctrico, también será de repulsión, pero en este caso irá en la dirección X negativo, donde el campo E23 se ubica hacia la izquierda o en la dirección menos X. Haciendo referencia al campo eléctrico E13 en el punto 3 y aplicando la ecuación de campo eléctrico para cargas puntuales, será igual a K por Q1 entre la distancia desde el punto 1 al punto 3 al cuadrado en la dirección X. Y el campo eléctrico E23 es igual a K por Q2 entre la distancia R23 al cuadrado en dirección menos X. Así que reemplazamos los valores para el campo eléctrico E13, 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, por la carga 1, que es de 10 por 10 a la menos 6 coulomb, entre la distancia entre el punto 1 y 3, que es de 2 centímetros. Así que dividiendo 2 entre 100 nos da 0.02 al cuadrado en la dirección X, nos da un total de 2,25 por 10 a la 8 newton coulomb en la dirección X. Para el campo E23, reemplazando los valores de la constante K, 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, por la carga de 2 microcoulomb, o sea 2 por 10 a la menos 6, entre la distancia R23, que es 3 menos 2, 1 centímetro, y dividiendo 1 entre 100, que nos da 0.01 elevado al cuadrado en la dirección menos X, nos da igual a menos 1.8 por 10 a la 8 newton coulomb en dirección X. Al sumar o hacer superposición del campo E13 con el campo E23, eso nos va a dar igual a 2,25 por 10 a la 8 newton sobre coulomb menos 1.8 por 10 a la 8 newton sobre coulomb en la dirección X, para un total de 0.45 por 10 a la 8 newton sobre coulomb, dando como resultado el campo total de la sumatoria de E13 más E23.